Hola, mi nombre es Andrea de Ávila y les voy a hablar sobre la sensopercepción. La lengua sabe que el mundo nos entra por la vista solo en apariencia, de hecho nos sale por la mirada. En cuanto a los conceptos y definiciones de la sensopercepción, es importante conocer que la sensopercepción es el proceso mediante el cual un estímulo se convierte en una señal eléctrica o química. Se transmite al sistema nervioso central, se procesa y se traduce en una respuesta cognitiva, visceral, emocional o motora. Su funcionamiento depende de factores como la adaptación ambiental, la sensibilización fisiológica y psicológica, umbrales sensoriales, receptores y traducción de la información al lenguaje cerebral. Por otro lado, la sensopercepción está vinculada a la conciencia, permitiendo el conocimiento del mundo externo e interno a nivel sensorial cognitivo. Aunque es un proceso automático del psiquismo, no siempre es consciente, ya que pues involucra tanto aspectos biológicos como psicológicos del individuo. Entonces, la sensopercepción nos recuerda que cada sentido cumple con una función específica en la exploración de la realidad. Entonces, tenemos el tacto, que es aquel que percibe el cuerpo y su entorno inmediato, contribuye al esquema corporal, espacio, movimiento y detención del peligro. La visión, que es el sentido más desarrollado, esencial para la formación de conceptos. La audición, que facilita la comunicación interpersonal. Gustos y olfato, que influyen en la conducta social y en los hábitos alimentarios. Entonces, toda percepción se traduce en una vivencia de la realidad influenciada por afectos y experiencias, lo que lleva a la formación del juicio de la realidad o de la construcción de la realidad. En cuanto al funcionamiento psicológico normal en la vida cotidiana, esto nos refiere que los órganos sensoriales operan correctamente para lograr una adaptación adecuada al entorno. La integración sensorial permite formar juicios objetivos sobre la realidad. Desde la infancia, el juego contribuye al desarrollo de la imaginación, creatividad y fantasía, ayudando a diferenciar entre lo real y lo imaginario. La prueba de realidad es crucial para separar la ficción de la percepción objetiva. En ciertos contextos como el cine o la imaginación, es normal el engaño de los sentidos, sin afectar la estabilidad psicológica. Sin embargo, el uso de sustancias psicoactivas o de la tecnología pueden inducir alteraciones en la percepción, el pensamiento y la conducta. En cuanto a la psicopatología, es fundamental entender, conocer los trastornos de la sensopercepción. Por ejemplo, la alucinación, que es un trastorno de la sensopercepción, el cual está caracterizado por una percepción sin objeto, cuya percepción es ubicada en el espacio exterior al sujeto, quien no tiene conciencia de lo anómalo de dicha percepción y la asume como esa realidad. Este trastorno es independiente de la voluntad y es aquel que modifica el funcionamiento de la personalidad. La alucinación es totalmente involuntaria del paciente y ella siempre pues va a implicar psicopatología, la cual va a alterar de manera sustancial la personalidad. No deja indiferente quien la padece y puede comprometer uno o varios canales sensoriales simultáneamente. Existen diferentes tipos de alucinaciones, por ejemplo, las visuales. Y estas visuales se dividen en elementales como los bultos o las sombras, las complejas como formas definidas, móviles o estáticas, coloreadas o sin color.
de tamaño reducida, como liliputienses de tamaño magnificado, como guyiverianas de vivencia amenazante, que son aquellas más frecuentes, y de vivencia agradable. Tenemos las auditivas, que son las de voces, es aquella donde el sujeto puede identificar género, familiaridad y tono. Pueden ser acusatorias, de reproche u órdenes imperativas. Las alucinaciones Kandinsky, variante para donde el paciente percibe un diálogo entre voces opuestas en cada oído, de ruidos que son sin contenido verbal. Tenemos las alucinaciones olfatorias. Estas son aquellas que tienen el peor pronóstico y pueden indicar patologías orgánicas. Están las cascomia, percepción reiterada de olores fétidos asociados a un aislamiento social. Pueden presentarse como una fobia, que es la autodisosmofobia, un delirio como autodisósmico o una alucinación. Y tenemos las alucinaciones gustativas, que son alteraciones en la percepción de sabores que pueden llevar al rechazo de alimentos por creencias de envenenamiento. Las alucinaciones táctiles activas, como el sujeto quiere tocar un objeto inexistente, nunca lo ha tocado o no existe el objeto. Pasivas, el sujeto cree ser tocado por un objeto inexistente. Genitales, sensación de manoseo o abuso por entidades inexistentes. Están las alucinaciones sinestésicas y del esquema corporal. Es una percepción anormal del cuerpo. Están relacionadas con despersonalización. Un ejemplo sería el síndrome de Cotard, que es la sensación de ausencia de órgano e incluso del propio cuerpo. Alucinaciones sinestésicas o motrices, que son sensaciones de movimiento involuntario o inhibido. Y las alucinaciones motrices verbales de Seglas, que son movimientos de los músculos fonatorios que generan sensación de extrañeza. Y una relación entre una alucinación y un delirio es que la idea delirante es aquella que puede surgir como intento de explicación de la alucinación. En algunos casos, la alucinación se percibe como un pensamiento proyectado. Continuamos con los trastornos de sensopercepción, que también está el pseudo-alucinación, que es ese trastorno que se caracteriza por una percepción sin objeto cuya proyección no está ubicada en el espacio interno del sujeto. No se reconoce como anormal y se asume como real. Es independiente de la voluntad y modifica la personalidad. Se conoce también como alucinación psíquica, siendo la más frecuente la auditiva. Están las alucinosis, que es un trastorno de la percepción caracterizado por una percepción sin objeto, pero correctamente criticado por el sujeto, quien la percibe como patológica. Y esto genera angustia acompañado del fenómeno de senso perceptivo. Y es frecuente en algunos casos como intoxicaciones por alcohol, cocaína y marihuana, epilepsia del lóbulo temporal y lesiones ocupantes del espacio. Entonces, otro dato sería que cuando el fenómeno es de gran intensidad se denomina pareidolia. Si no altera la personalidad ni interfiere en la vida cotidiana, no se considera un problema psicopatológico. Bueno, en cuanto a las formas de exploración y de detención, se realizan mediante la entrevista clínica. ¿Y cómo? Mediante observación y contrastación con la conducta habitual del paciente. Los trastornos psicógenos graves, como las alucinaciones y las pseudoalucinaciones, generan cambios en la personalidad y el comportamiento,
manifestándose en gestos, silencios o reacciones no concordantes con la realidad. En casos donde estos signos no son evidentes, se requiere un interrogatorio dirigido. Los trastornos orgánicos, como la alucinosis, suelen ser más fáciles de identificar ya que el paciente reconoce su estado como anormal. En pacientes en pacientes paranoides, la exploración es más compleja debido a su temor de ser descubierto y su tendencia a la vigilancia. En general, la observación de un trastorno sensoperceptivo puede llevar a identificar trastornos del pensamiento y viceversa. En cuanto a esta diapositiva nos muestra las alteraciones de la sensopercepción, las cuales la divide en alucinaciones, pseudoalucinaciones, alucinosis e ilusiones. Las alucinaciones son percepciones sin un estímulo real y pueden afectar distintos sentidos, como las visuales, que pueden ser simples, las luces, las sombras, o complejas como escenas, personas. Las auditivas, que incluyen sonidos o voces a veces amenazantes. Las olfatorias y las gustativas, percepción de olores o sabores sin causa real. Y las táctiles y corporales son sensaciones anómalas del movimiento o contacto. Las pseudoalucinaciones se perciben dentro de la mente, mientras que en la alucinosis el paciente sabe que no son reales. Y finalmente, las ilusiones ocurren cuando se malinterpreta un estímulo real. Básicamente, este esquema nos ayuda a poder identificar las alteraciones para un diagnóstico y un tratamiento, nos orienta. Y por último, esta es la bibliografía donde pueden encontrar toda la información de lo mencionado anteriormente. Muchas gracias.